Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero que súper bien. Hoy quiero compartir contigo un tema que es muy interesante, sobre todo porque ha cambiado de forma muy importante, profunda a lo largo del tiempo. Y es una de las consideradas vasculitis sistémicas primarias, que es la poliarteritis nodosa, también conocida como panarteritis nodosa. Y justo aquí vamos a discutir si todavía sigue siendo una entidad clínica válida, si ya no nos tenemos que preocupar porque hay vacuna y tratamiento contra el virus de la hepatitis B. Si el caso no es así, entonces cuál es el tratamiento, cómo se comporta, entre otras muchas cosas. Así que si hay algo que te haga pensar que puedas tener esta condición o ya te hicieron esta posibilidad, te ofertaron esta posibilidad en la consulta, quédate porque te va a gustar mucho el siguiente tema. Comencemos. Y por si acaso es la primera vez que escuchas el término de vasculitis y solo estás aquí por curiosidad, bueno, has de saber que es un grupo heterogéneo de síndromes clínicos donde principalmente hay inflamación de los vasos sanguíneos. Pueden considerarse primarias o secundarias dependiendo de si hay una causa o no que lo explique mejor. Es decir, secundarias cuando, no sé, una infección, algún fármaco, alguna otra condición inmunológica, y primarias cuando no se logra encontrar nada de fondo. Aunque cada vez son menos las probabilidades de que se consideren exclusivamente primarias, especialmente hablando de las poliarteritis nodosas, todavía existe un grupo de vasculitis, como por ejemplo las ANCA, que en su gran mayoría siguen siendo primarias. Es decir, no hay algo específico, por lo menos que las cause de forma determinante, sino que hay cosas que los precipitan. Entonces no hay que confundir entre un agente etiológico y un agente que simplemente precipita la enfermedad. Y claro que también hay que diferenciar aquellas que están limitadas a órgano de las que son sistémicas. Y hablando de las sistémicas, hay actualmente también una subclasificación que de hecho tú puedes consultar en los videos que ya he hecho anteriormente sobre vasculitis, en donde podemos hablar de las formas generalizadas contra las sistémicas, en las que únicamente, por ejemplo, en las generalizadas hay síntomas generales, como su nombre lo dice, como puede ser fiebre, malestar, pérdida de peso, pero sin compromiso de órganos importantes. En tanto, las sistémicas, usualmente hay compromiso de órganos de los cuales algunos de ellos son vitales y si no se atienden temprana, agresiva y oportunamente, entonces pueden tener consecuencias catastróficas. Este es el esquema mejor conocido que se desprendió del consenso de Chapel Hill, que es el grupo internacional de expertos, que precisamente nos han permitido concretar de una forma más pertinente, más clara, más precisa a los síndromes clínicos que engloban a las vasculitis. Y algo importante a este respecto es que justamente antiguamente se le llamaba panarteritis nodosa a muchas vasculitis que en realidad ahora ya tienen un nombre propio. Entonces, por eso es que está en duda si es que todavía se puede considerar una entidad clínica válida o no. Ya veremos, ya veremos. Ahora, si nosotros localizamos la poliarteritis nodosa o panarteritis, como te das cuenta está justo aquí y quiere decir que abarca principalmente a vasos de mediano y pequeño calibre, no afectando capilares, a diferencia de las vasculitis osseas ANCA, y justamente una de sus características es que suele no haber anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, pero el hecho de que aparezcan no la excluye. Entonces, a grandes rasgos, para que nos vayamos ubicando, eso implica que, por supuesto, los órganos donde haya ese tipo de vasos sanguíneos, que en realidad son muchísimos, es donde puede haber manifestaciones, pero ya veremos cuáles son los que habitualmente más llega a afectar esta entidad. Esta es una tabla que es un esfuerzo de Miller y colaboradores en el cual se tratan de englobar todas las vasculitis para más o menos darnos una idea de qué tan frecuentes son. Y en términos generales, todas las vasculitis son afortunadamente muy raras. Aquí vemos que hablan de una incidencia de 4 hasta 77 casos por millón. Y esto en realidad se basa en literatura muchas veces ya bastante viejita y sobre todo la que no utiliza los nuevos criterios para clasificarla, que ya te mostraré a qué me refiero con eso. En términos generales, hoy por hoy se considera que es extremadamente rara. De hecho, es de las vasculitis más raras que existen. Y parece ser que no supera a los 2 casos por millón de habitantes. Eso, si nuevamente, es algo que se puede considerar válido. Ya sé, estoy metiéndote mucha duda, pero es importante, ya verás por qué.
Ahora sí, teniendo la base y sabiendo más o menos que se trata de una condición bastante infrecuente, vamos a detenernos a describir cada una de sus características, desde cómo se comporta clínicamente, cómo se puede hacer el diagnóstico y finalmente cuáles pueden ser las implicaciones en cuanto a los órganos que se comprometan y el tratamiento. La poliarteritis nodosa. ¿Desde cuándo se conoce esta entidad y cómo se define en este momento? Bueno, fue de hecho desde el año de 1866 cuando en conjunto Adolf Kussmaul, uno de los grandes clínicos conocidos en la historia de la medicina, así como Rudolf Mayer, describieron el caso de un joven que murió por una enfermedad, una condición previamente desconocida, y cuando le hicieron la biopsia, o más bien la necropsia, encontraron que había afectación de los vasos de mediano calibre y llamó especialmente la atención no solamente la presencia de los trombos, sino de los microaneurismas. Y justamente eso se vinculó a necrosis, que específicamente en este paciente afectó su corazón y su cerebro. Bueno, justo esta es una de sus características. Es una vasculitis que produce necrosis, que habitualmente afecta todo el sistema, todo el cuerpo, pero que puede limitarse a la piel. Ya veremos algunos detalles a ese respecto. ¿Cuáles son los datos pivotales que comprenden la fisiopatología de esta entidad? Es decir, la serie de procesos que suceden para que acontezca el daño final que conocemos como necrosis, que tal cual es la destrucción de los tejidos, la muerte de los tejidos después de un infarto. Bien, porque ojo, el infarto no nada más sucede en el corazón, por si es que tenías esa idea. Cualquier tejido que pierde su flujo sanguíneo y se muere en sus células, eso se conoce como infarto. Bueno, pues se estipula que pudieran intervenir los anticuerpos, porque algo que es clarísimo es que existe al menos un subtipo de poliarteritis nodosa que están vinculadas con infecciones por el virus de la hepatitis B, aunque también se ha descrito en la C, e incluso ha llegado a aparecer en entidades neoplásicas, especialmente ciertas leucemias, sobre todo una que se llama de células peludas, y sí, yo sé que suena muy gracioso, pero la verdad es que no es nada graciosa, y vaya, algunos de estos anticuerpos, sabemos, pueden formar complejos inmunológicos que pueden llegar a precipitarse, activar la cascada inflamatoria, la cascada de la coagulación, dañar el endotelio, que justamente es otra de las cosas que son pivotales aquí. Este endotelio se engrosa, se puede estenosar incluso por el proceso inflamatorio, y además pues es un lugar que pasa de ser, digamos, un estado o un ambiente que permite el flujo sanguíneo de manera armónica a un ambiente agresivo para los componentes sanguíneos que favorece la agregación. De hecho, es algo muy interesante del endotelio. Basta con que podemos decir, se destape tantito una de sus capitas. Entonces, en la parte inferior vamos a encontrar la matriz extracelular, que es profundamente adherente y lleva justamente a todo este proceso. La trombosis, que es tanto por el daño endotelial como por la necrosis, el acúmulo de todos estos detritos celulares, la disminución del flujo sanguíneo y con ello la pérdida de la nutrición, de la oxigenación y finalmente pues, un círculo vicioso que lleva a este defecto de trombosis, y esto junto con el daño endotelial pueden también favorecer la aparición de aneurismas. Entonces la necrosis va a ser el dato final. En cuanto a sus características histológicas, como vimos, la necrosis, que suele estar llena de un infiltrado inflamatorio mixto, pero algo característico es que es una necrosis fibrinoide. Eso es algo que histológicamente tiene ciertas particularidades con ciertas tinciones que justamente los patólogos nos permiten conocer después de realizar una biopsia o, en un caso desafortunado, en una necropsia. Pero además, algo importante que la diferencia de otras entidades. El número 1 es que no hay presencia de granulomas, y número 2, que no hay células gigantes. Entonces, con esto se puede justo diferenciar, digamos, del síndrome o enfermedad de Kawasaki, que también es una vasculitis de vasos medianos. El infiltrado vascular también suele ser transmural, como todas las demás vasculitis, con necrosis que suele aparecer en segmentos o de forma regional. Esto atraviesa todas las capas de los vasos sanguíneos y es una cosa que también favorece el hecho de que suele suceder en la bifurcación que aparezcan incluso los aneurismas o bien la estenosis. La afectación orgánica, pues
va a depender, por supuesto, de cuáles vasos estén afectados y principalmente vamos a encontrar que se repercute en intestinos, en piel, articulaciones, en músculos. Puede haber también, y eso es algo bastante frecuente, al menos en lo que se ha descrito en esta entidad, los nervios periféricos, de hecho la mononeuritis múltiple, o sea, distintos grupos de nervios de forma asimétrica o que están en regiones separadas, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con la diabetes mellitus o con otras entidades autoinmunes. Y, bueno, algo que tenemos que tomar en cuenta, que en este caso, por supuesto, cualquier órgano podría ser afectado. ¿Cómo es que se llega al diagnóstico de esta entidad? Bueno, podemos hablar de lo que son características clínicas, que ya hablaré con precisión de los criterios. De hecho, aquí te menciono, algunos son los criterios ACR del 96, pero hay un desarrollo todavía en curso de 7 nuevos criterios que han perfeccionado algunos detallitos, algunos bemoles que tienen estos del ACR y están más relacionados con los del NLHW que se desarrollaron en Japón. Y bueno, bastan de los primeros 3 criterios para hacer el diagnóstico, de los segundos 2 criterios que además sean probados con un hallazgo histológico. Entonces, esto quiere decir que la mayoría de las personas van a requerir de una biopsia. Así que es importante, por supuesto, la parte clínica, como dice acá arriba, que nos va a guiar, incluyendo los síntomas generales, la afectación orgánica, el compromiso cutáneo, los nódulos subcutáneos que son algo característico, usualmente muy dolorosos, la biopsia y cuando se encuentre alguna afectación orgánica, sobre todo si se sospecha esto en el contexto, digamos, de una hipertensión de inicio súbito, que es uno de los criterios, por ejemplo, o bien un dolor testicular muy intenso o dolor abdominal, pues en ese caso se pueden hacer las angiografías que nos permiten sustituir razonablemente bien a las biopsias, porque ahí se pueden precisamente ver las dilataciones aneurismáticas, los microaneurismas y en algunos casos también, por supuesto, las estenosis. Siempre hay que excluir otras cosas porque, de hecho, insisto, esa es una entidad muy rara y hay que dudar del diagnóstico si tienes un diagnóstico de poliarteritis nodosa sin biopsia o sin una angiografía que sea característica. Bueno, actualmente ya no tienen que ser angiografías, ya también se pueden hacer angioresonancias que pues no necesitan el contraste, aunque son por supuesto más caras, y lo que sí, el tratamiento debe ser multidisciplinario, sobre todo por las implicaciones que puede tener, especialmente en el contexto de infecciones, que ya veremos ese detalle a continuación. ¿Cómo es que se clasifica la poliarteritis nodosa? Bueno, quiero decirte que esta clasificación que yo propongo en realidad no está aceptada. Es simplemente la división que hice para poder hacer un poquito más sencillo el estudio de esta entidad. Pero a grandes rasgos se le decía idiopática antiguamente y secundaria. Idiopático, la verdad es que es un término que nos choca a los clínicos, especialmente a los que nos gusta ir más a detalle, porque básicamente significa no tengo idea de lo que tienes o por qué te sucedió. Entonces, y actualmente, sobre todo con las herramientas de medicina molecular que ya tenemos, que nos permiten dilucidar algunos genes, es mucho más factible tener una mayor especificidad a la hora de pues, ponerle apellidos a esta entidad. Hablando de eso, en el 2014 se describió una asociación a mutaciones de la adenosina 2, ADA2, que produce esta entidad, una poliarteritis nodosa, en un porcentaje de pacientes que tienen esa mutación, que además son pacientes pediátricos. Por otro lado, en el 2020, apenas en el 2020, o sea, tiene tan solo 5 años, poco menos de 5 años, que se describió otra entidad llamada VEXAS, donde lo característico es la formación de grandes vacuolas que se asocian a un síndrome autoinflamatorio, usualmente muy agresivo, que incluso te hablé de él en el capítulo de policondritis recurrente, porque precisamente produce una forma de policondritis recurrente, pero además el 12% de pacientes con síndrome de VEXAS, cuya mutación está en el gen UBAI o el V de bueno, A de auto, I, o más bien 1. Bien, en ellos se ha visto que 12% pueden desarrollar poliarteritis nodosa. Y también hay otro gen que es el SECR1,
que se vincula a una mayor susceptibilidad al desarrollarla en el contexto de ciertas infecciones. De hecho, se han descrito que la infección sea como un factor que detona la respuesta inmunológica desproporcionada, pero también el propio agente infeccioso, como es el caso de la hepatitis B, puede ser la causa específica de la enfermedad. De hecho, 20 a 35% de pacientes con poliarteritis nodosa tienen una hepatitis B, y esto en general tiene una mejor implicación pronóstica porque actualmente ya tenemos tratamiento muy efectivo, incluso curativo, de la hepatitis B. Lo curioso aquí es que no todos los pacientes al curarse la hepatitis B se curan de la poliangitis microscópica, perdón, de la poliarteritis nodosa. Y ahorita, justo aprovechando que se me chispoteó esto de la polengitis microscópica, precisamente era porque tenía en la mente lo que quería decirte, y es que en realidad con las nuevas clasificaciones, todas las nuevas herramientas de biología molecular, así como todos los esfuerzos que se han hecho para poder hacer criterios más sensibles y específicos, hemos descubierto que en realidad muchas de las antes llamadas panarteritis nodosas en realidad eran unas poliangitis microscópicas o posiblemente alguna otra vasculitis asociadas a ANCA, no propiamente la poliangitis microscópica, perdón, la poliarteritis nodosa, que, he de decirlo, sí es una entidad clínica válida, todavía hay, pero es muy infrecuente, mucho menos frecuente de lo que se pensaba. Y hay algunos otros agentes etiológicos, algunas otras infecciones con las cuales se ha descrito la aparición de esta condición. Entre ellos, por ejemplo, la Klebsiella, el toxoplasma, que es este parásito conocido por pues, que el gato es su hospedador definitivo y es el que permite que pues, se mantenga circulando el toxoplasma. Pseudomonas, una bacteria usualmente que se encuentra en los hospitales, vaya, que aprovecha los ductos de ventilación o ciertos aparatos para crecer ahí, y que puede llegar a complicar las heridas o incluso producir neumonías nosocomiales y ser bastante difícil de erradicar porque es multidrogo resistente en la mayoría de las ocasiones. La triquinosis, que producida por Trichinella spiralis, que es otro parásito que habitualmente se hospeda en el músculo, o bueno, más bien se queda incrustada en el músculo, y además, curiosamente, produce también nódulos subcutáneos. El parvovirus B19, que es un virus que se ha descrito no solamente en esta entidad, sino, por ejemplo, la artritis reumatoide es uno de los que más comúnmente puede desencadenar una respuesta inmunológica desproporcionada, y diversas especies de Yersinia, que esta Yersinia, vaya que es canija, porque también se ha vinculado con otros procesos graves, como puede ser, por ejemplo, el Guillain-Barré. Y dentro de las causas misceláneas secundarias, pues se ha visto este tipo de vasculitis asociada al síndrome de Sjögren, a la artritis reumatoide y también a ciertos procesos neoplásicos como la que te había dicho anteriormente, que es la leucemia de células pilosas o peludas. ¿Cuáles son las definiciones operacionales que se emplean para precisar con mayor definición cuáles son los comportamientos, o más bien en qué punto del camino se encuentra la enfermedad? Entonces, aquí podemos clasificarla como sospecha cuando cumple varios de los criterios, pero todavía no hay una biopsia, o bien la angiografía todavía no está disponible, o no se han encontrado hallazgos típicos. Entonces, simplemente pues, hay que tenerlo en el radar, en la mente, y considerar estudiar más a profundidad. Activa es cuando ya se hizo el diagnóstico mediante los criterios clínicos, más biopsia o bien los típicos microneurismas, y además hay signos y síntomas de actividad persistente de la enfermedad que no se pueden atribuir al daño. O sea, todavía la enfermedad está pues, en una fase inflamatoria, y los síntomas que presenta el paciente no se deben a que ya un vaso está pues, destruido, o vaya que ya se estenosó, o que se produjo un aneurisma y una trombosis secundaria, sino que los síntomas son por la disminución del flujo debido a la inflamación, o ya sea del vaso sanguíneo o bien de los tejidos que están pues, irrigados por el mismo. Se habla de que es grave cuando hay compromiso de órganos vitales, y no grave cuando no hay compromiso de órganos vitales, pero que no significa, por eso se llama no grave, no se dice leve,
no significa que sea necesariamente leve, porque una no grave puede transformarse en grave, sobre todo si no se trata de manera oportuna, efectiva y agresiva. Aquí te presento los criterios clínicos que son los mejor aceptados para poder llegar al diagnóstico, pero quiero pedirte que de verdad seas muy crítica o muy crítico a la hora de interpretar lo que te estoy diciendo, porque algunos de estos criterios de forma aislada no son igual a una poliarteritis nodosa. Precisamente por eso es que se necesitan criterios mucho más sensibles y específicos. Estos incluso pueden llevar a diagnosticar incorrectamente como poliarteritis nodosa a un paciente. Por eso es fundamental que sean considerados por expertos en la materia y tomados con cautela, porque por ejemplo, la pérdida de peso de más de 4 kilogramos se puede presentar en muchísimas otras cosas y por supuesto que hay que descartar esas otras muchas cosas, incluyendo el cáncer o alguna infección crónica, por ejemplo, tuberculosis. El líquido reticular es algo que puede presentarse incluso en una persona que es muy blanca o que tiene fibromialgia o que tiene alguna condición en la que hay una hiperactivación simpática. Así que pérdida de peso y líquido reticular, si se presentan, por supuesto que no van a servirnos para pensar en una poliarteritis nodosa, a menos que se vayan sumando algunos otros factores. Entonces, ese líquido reticular es ese patrón marmóreo que se ve en la piel, que justo, sobre todo en personas muy blancas, seguramente ubicas a qué me refiero. La presencia de dolor testicular con hipersensibilidad, este sí es mucho más sensible, entonces si se asocia a los anteriores, es algo que definitivamente debe ya considerarnos o llevarnos a pues, hacer la investigación subsecuente, porque hablando de eso, de hecho el dolor testicular, la orquitis, es algo que se presenta con mayor frecuencia en el contexto de hepatitis B. Entonces, eso por supuesto tiene también una implicación a la hora de hablar del tratamiento. Y claro que ese tipo de dolor debe hacernos descartar primero algunos otros factores, algunos obvios, como puede ser un traumatismo, y otros no tan obvios, como puede ser algún cáncer o algún proceso que se esté orquestando ahí, como una infección. La mialgia y la sensación de un dolor debilitante en los músculos, que además es difuso, y esto importante, debe excluirse los músculos o toda la zona de los pectorales, la cintura escapular y la cintura pélvica, porque justamente este tipo de dolor en conjunto con la pérdida de peso es algo que se puede presentar en la polimialgia reumática. Así que, para que veas, es muy complicado hacer el diagnóstico y por eso es que muchas personas cuando se meten a Google y ven estas cosas, pues ya se andan diagnosticando con una poliarteritis nodosa, o bien algún clínico que no tenga suficiente experiencia ni conocimiento puede perderse fácilmente con este mar de posibilidades. La mononeuropatía o mononeuritis múltiple, así como polineuropatía. Esto quiere decir que puede haber afectación de un solo paquete de nervio, por ejemplo, el nervio sural en la extremidad inferior o el nervio ulnar en la mano, ¿sí? O el nervio radial, pero ahí por supuesto hay que descartar factores compresivos o bien, ya cuando es solo uno, cuando son en distintos lugares, por ejemplo, una de la pierna y además una de la mano, y si además vamos sumando los anteriores, por supuesto que las posibilidades se van haciendo más intensas. La polineuropatía simétrica es más común que suceda en otras entidades que hay que pensar, como por ejemplo puede ser en la crioglobulinemia, en el síndrome de Sjögren, en el lupus, aunque en realidad también es algo infrecuente. La hipertensión arterial es algo muy fino, que es incluso uno de los criterios que estos 7 criterios que se han evolucionado se mantiene, porque debido a la formación de microneurismas en las arterias renales es algo muy sensible que nos habla de que precisamente el flujo en esa zona se está comprometiendo, y cuando los riñones se comprometen, una de las primeritas cosas que suceden es la elevación de la presión arterial. Pero aquí algo interesante es que el compromiso renal no es una glomerulonefritis, como precisamente sucede en la poliangitis microscópica. Elevación del nitrógeno de urea,
o lo que llamamos nosotros el BUN, y por supuesto la creatinina, que también nos habla de compromiso renal, y bueno, pues aquí están los límites de corte, más de 40 miligramos por decilitro en el caso del BUN y más de 1.5 miligramos por decilitro en el caso de la creatinina. Pero ojo con esto, porque también aquí, si es una persona corpulenta, así un hombre enorme, corpulento, estos pueden ser perfectamente sus niveles normales de BUN y de creatinina, sobre todo si come muchísima carne. Por eso, insisto, es tan importante saber que esto existe, pero que tú, si no eres un médico, no vas a saber cómo discriminarlo. Y lo siento, tampoco ChatGPT te va a enseñar cómo hacerlo. Se necesita mucha pericia, mucho callo y hacer todo un discernimiento. Entonces, date cuenta que sí es súper, súper complejo. Descartar la hepatitis B, y ya vimos que también hay otros agentes etiológicos, hacer una arteriografía y encontrar estos microneurismas, o bien pues la biopsia de los tejidos que están afectados, que nos lleva a encontrar esa necrosis fibrinoide sin granulomas ni células gigantes. Estos son precisamente los otros criterios que te mencionaba que se diseñaron en Japón, y la verdad es que yo creo que hay más un interés aquí medio político de no darles mayor peso a estos que a otra cosa. Porque francamente, desde mi perspectiva, desde mi muy humilde opinión, estos se desempeñan mucho mejor. Bueno, no nada más de mi humilde opinión, de hecho se han sometido a escrutinio y sí se desempeñan mejor que los anteriores por, ya viste, por todas las posibilidades o todos los lugares donde puede haber huecos o puede haber confusión, y justo deberían de utilizarse principalmente. Pero bueno, para fines prácticos, simplemente quiero que sepas que existen, que esto en realidad pues es solo cultura general para ti, pero el médico reumatólogo es el que debe de conocerlos, y si no los conoces no pasa nada, para eso está aquí esta guía. Y aquí entonces lo que se necesita es, para definitivo, dos síntomas mayores, más los hallazgos histológicos o bien la presencia de alteraciones angiográficas. Y en esta hermosa animación, ¿qué es lo que quiero yo mostrarte? Bueno, más o menos cuál es la distribución del compromiso sistémico, cutáneo y por aparatos y sistemas. Entonces, aquí en estas letras, esos letreros que aparecen hasta arriba, en ese color como lila, sistémico hace referencia a que hay un compromiso de mucho más allá que la simple piel, que es la mayoría de los pacientes, 78%, cutáneo el 22%. Esto quiere decir que solo se va a limitar a la piel, o sea, sí existe una poliarteritis nodosa limitada a la piel, que no es lo mismo que lo que dice de este lado, porque dice piel 50-70%. Esto quiere decir que en las formas sistémicas un 50-70% van a tener compromiso cutáneo, y algo muy característico, además del líquido reticular, que ya te dije, no es nada específico, aparecen esos nódulos subcutáneos y puede haber precisamente isquemia y necrosis con infarto de zonas de la piel. Ya te voy a mostrar unas imágenes que de una vez te advierto si están medias feitas, y también te advierto, no, si tienes ese diagnóstico no significa que te va a pasar, por favor. Entonces no te me vayas a catastrofizar aquí con lo que te voy a presentar. Bueno, síntomas constitucionales que son fiebre, malestar, pérdida de peso, 71%, hipertensión 34.8%, que eso, recordemos, nos habla de que hay compromiso en los riñones que están hasta acá arriba, no están acá, hasta acá arriba. Que por cierto, los riñones no duelen a menos que haya distensión de la cápsula, y en este contexto precisamente no suele suceder esa distensión de la cápsula, o bien que haya un infarto renal, que eso suele ser muy grave y el paciente pues, no va a llegar, ay doctor me duele, no, va a llegar ya desmayado prácticamente. Musculoesqueléticos, que es desde el dolor muscular, ya vimos que es algo muy característico, ese dolor muscular, que digo, claro que puede pasar en esta zona, pero no se toma tanto en cuenta por justo la confusión que puede haber con la polimialgia reumática. Entonces, los músculos de forma generalizada, pero ojo aquí, la fibromialgia, bien sabemos, y también la neuropatía de fibra pequeña puede tener ese dolor musculoesquelético. Entonces, esto no es de forma aislada. Entonces, ojo con eso, 69%, puede haber también dolor articular, no hay artritis, vaya, no es algo característico, a menos, por supuesto, que de forma cercana haya compromiso isquémico o compromiso de los vasos sanguíneos. Neurológicos, principalmente, ya vimos la mononeuritis,
mononeuritis múltiple, o sea, mononeuritis así, solita quiere decir que es solo un nervio, ¿no? Por ejemplo, el nervio ulnar o cubital. Mononeuritis múltiple, el nervio ulnar y además el sural, ¿no? O el ciático poplito externo, por mencionar algunos nombres. Polineuropatía, cuando es de forma simétrica, entonces los dos surales, ¿vale? Pero también puede haber eventos vasculares cerebrales debido a la formación de microneurismas. A nivel renal, 11% de pacientes pueden presentarse con una afectación renal que lleve incluso al desarrollo de proteinuria, pero hasta un 66% van a poder aparecerse en ellos microneurismas que pueden comprometer la función renal. Gastrointestinal, 36% hasta el 52%. Y que eso usualmente se acompaña de un dolor abdominal importante que incluso puede producir algo que se llama angina abdominal, que como la angina de pecho, pero en el abdomen. Entonces, no son los únicos, pero son los más habituales, y esto lo saqué de los dos estudios más grandes que se han hecho en el mundo, que por cierto, ninguno de los dos supera los 400 pacientes, o sea, así de rara es. Entonces, en esta diapositiva te muestro la afectación clínica que puede suceder, pero ojo, por favor, te lo ruego, no significa que esto que ves, que sí, yo sé, se ve muy duro, pero pues te lo tengo que presentar para que sepas qué puede pasar. No significa que te va a suceder si es que tienes ese diagnóstico. De hecho, esta que ves aquí es el piecito de un niño, de un pequeñito, que desafortunadamente desarrolló infartos en los deditos, por eso es que se ve de ese color, tal cual, así es como se infartan los tejidos. Y bueno, desgraciadamente en este pequeñito, de hecho todas estas imágenes son de él, es un caso clínico que se presentó en el New England Journal of Medicine, precisamente por lo raro, pero sobre todo porque aquí precisamente hubo una asociación a esta mutación en la ADA2, la adenosina deaminasa 2. Entonces vemos los cambios, esa flechita que ves en esa arteriografía, de hecho la imagen que tú viendo ahorita en la esquina inferior izquierda, esa imagen es una arteriografía, y eso que señala con la flechita es precisamente un microneurisma que se está formando en las arterias renales. Y la otra es una biopsia, la que está al lado suyo, la D. Bueno, creo que era más fácil decir por las letras, ¿verdad? Entonces, eso es justo una zona de necrosis, un vaso muy engrosado que pues llevó al infarto, y pues también puedes darte cuenta de cambios cutáneos, ¿no? La piel amoratada, el lívido. Este es más un lívido racemoso, que el lívido racemoso, que es así más irregular, sí es mucho más característico de las vasculitis. Y acá, en un adulto joven que desarrolló una poliarteritis nodosa con un compromiso cutáneo importante, y puedes ver esos nódulos cutáneos que también eran muy dolorosos. Pero podemos darnos cuenta aquí la probabilidad o la prevalencia de signos y síntomas que pueden presentarse: fiebre de 31 a 69%, o sea, para personas que nunca les dé fiebre, pérdida de peso de un 16 a un 69%, también, pues, como ves, bastante variable. Dolor muscular, que esas son las mialgias, 30 al 59%, artralgias, 44 al 58%. Artralgias es dolor articular, sin inflamación. Bueno, no necesariamente, pero este pequeño seguramente sí llegó a tener inflamación. Complicaciones neurológicas suceden en un 40-79%, incluyendo la mononeuritis múltiple, que es lo que te dije, hasta un 72%, la neuropatía periférica, 74%, sistema nervioso central de un 2, fíjate, de un 2 hasta un 28%, muy, muy variable. Puede llegar a haber afectación de los pares craneales, pero es raro, menos del 2%. Tracto gastrointestinal, fíjate también cómo es súper variable, desde un 4 hasta un 90%. Entonces, por supuesto que la probabilidad es enorme, y digo, no voy a decir todo porque pues, tú aquí puedes ponerle pausa y ver lo demás, detenerte así que a dilucidar, darte cuenta que incluso puedes llegar hasta tener, por ejemplo, diarrea, ¿no? Como parte de, pero por supuesto que no va a ser lo primero que pienses con una diarrea, ¿verdad? A menos que sea una diarrea con mucho dolor abdominal que incluso se acompañe de hemoconcentración, de salida de sangre, con fiebre, etcétera, ¿no? O sea, en condiciones muy particulares. Pero bueno, a lo que voy con esto es
esta gran variabilidad nos habla de que nuevamente, si tú llegas a ver estas imágenes o unas todavía más duras, no significa que va a ser tu caso, ¿vale? En este estudio, que es el Clinical Characteristic and Outcomes of Polyarteritis Nodosa Global Pan Study, es un esfuerzo de muchos países, 9 en particular, donde orgullosamente México participó y de hecho la doctora Andrea Hinojosa fue una de ellas. Dudo muchísimo que llegue a ver este video, pero la verdad es que me siento muy orgulloso de poderlo mencionar y bueno, se los quería pues hacer notar. Fíjense que a pesar de haber sido 9 países, solo 358 pacientes, que decir solo, la verdad es mucho atrevimiento, porque esto habla de un esfuerzo enorme, pero nuevamente enfatizando la rareza de la enfermedad. Y aquí precisamente nos permite conocer una distribución de cuántos de estos pacientes se asociaron a, por ejemplo, mutaciones en algunos genes. Incluso hubo casos de fiebre mediterránea familiar, 11 pacientes, mutaciones del DAD, de adenosina 2, 16 pacientes, relacionado a hepatitis B, 22 pacientes, y el resto pues fueron lo que se considera todavía dentro del grupo de las primarias o idiopáticas. Aquí también vemos que es una vasculitis con una especial tendencia a la recaída. En el primer año, 18.8% recaen, aún después de un tratamiento exitoso, 36% a los 5 años y hasta casi un 50% a los 10 años. Y la supervivencia también con el paso de los años afortunadamente ha mejorado muchísimo. Sin tratamiento, la supervivencia no superaba el 14% anteriormente. Hoy, con los tratamientos que sí, yo sé que los charlatanes detestan, pero los tratamientos químicos que llegamos a usar, los pacientes pueden sobrevivir hasta a los 10 años el 91% de pacientes. O sea, estamos hablando de que de 100 pacientes, 91 siguen vivos aún después de tener una condición tan grave. Algo también importante, la mayoría, digo un poquito, pero la mayoría son hombres, 51% contra 48% mujeres. Y aquí vemos cuáles son los factores de mortalidad. El tener una edad de más de 65, mayor o igual a 65, produce o otorga un hazard ratio, una probabilidad de mortalidad de 3.85. El tener compromiso renal con elevación de la creatinina es de 4.93%, o sea que es el que tiene el peor pronóstico cuando llega a afectarse, cuando hay estos microaneurismas con compromiso de los glomérulos. Cuando hay repercusión gastrointestinal, hazard ratio de 3.39, y cuando hay del sistema nervioso central, 3.56. Si tú tienes el diagnóstico, te hicieron ya la definición clara de que tienes una poliarteritis nodosa, estas son las posibilidades de cómo te van a tratar. Si tienes una poliarteritis nodosa no grave, entonces lo que te van a ofrecer es glucocorticoide, y sí, por favor, acéptalo, los glucocorticoides, porque sí te van a salvar la vida, porque además los otros fármacos que te van a ofrecer son lentos y requieren de ese apoyo, de ese primer puente. Lo que se sugiere es que no sean más allá de 18 semanas los glucocorticoides, eso sí, pero glucocorticoides en dosis moderadas, junto con metotrexato o azatioprina, e incluso también se puede pensar en ácido micofenólico. En las severas o en las graves, con compromiso sistémico de órganos que ponen en riesgo la vida, se piensa en utilizar siempre ciclofosfamida. La verdad es que no se ha estudiado lo suficiente con rituximab, pero teóricamente les podría ir bien si hay esa opción, o si la ciclofosfamida no se puede considerar por X o Y motivo. Ya una vez que se logra la remisión, entonces hay que ir disminuyendo la pauta de glucocorticoides y dejar un tratamiento de mantenimiento, que puede ser el metotrexato o la azatioprina o incluso el ácido micofenólico. Y lo mismo sucede con el anterior. La diferencia con la grave es que todavía se recomienda dar en ese contexto pulsos de metilprednisolona, que son dosis altas de glucocorticoides por unos días para lograr más rápido la remisión en este caso. Y ojo, esto es para aquellos que no están asociados a hepatitis B, ¿sí?
Entonces, en la hepatitis B hay que dar el tratamiento de la hepatitis B y si aún así persiste la condición, entonces, por supuesto, ya tratada la hepatitis B, pensar en este tipo de tratamiento dependiendo de la gravedad. ¿Qué podemos concluir hasta este momento con esta clase de poliarteritis nodosa? Bueno, no por nada puse esa imagen de un libro que es un paraíso, ¿no? que muestra el mundo de posibilidades y, por supuesto, de oportunidades que todavía tenemos aquí. Esto precisamente también a propósito no puse conclusiones escritas porque todavía se siguen definiendo varias cosas y se siguen perfeccionando. De hecho, las últimas guías que se desarrollaron, prácticamente todas las recomendaciones tienen un bajo nivel de evidencia o muy bajo nivel de evidencia, pero bueno, es lo que hay hasta el momento. Y lo que sí podemos saber es que se trata de una entidad clínica muy rara, que lo más probable es que afecte a menos de 2 personas por millón de habitantes, la verdad muy muy infrecuente, que principalmente se va a caracterizar por la aparición de necrosis debido a la trombosis y a la inflamación de los vasos sanguíneos que produce la trombosis, y algo característico es la formación de microneurismas, principalmente en los vasos de mediano calibre, pero también puede afectar a los de pequeño calibre, y por supuesto que hay que pensar en este contexto de la presencia de una infección, especialmente hepatitis B, que incluso tiene implicaciones pronósticas el que exista. Hablando de eso, también puede tener una recaída, aunque es menor el riesgo de recaída, y en este tipo de poliarteritis nodosa, al menos en la serie francesa, se muestra que es más frecuente, aquella que está asociada a la hepatitis B, la afectación de los testículos o incluso de los ovarios en el caso de las mujeres, así como la presencia de dolor muscular, algo curioso, y posiblemente hipertensión. Entonces, importantísimo que los criterios se siguen puliendo, que el diagnóstico lo hace el reumatólogo, pero son criterios clínicos donde se requiere sí o sí una confirmación por biopsia o por lo menos una angiografía, o actualmente pues, se puede utilizar una angioresonancia, aunque por lo mismo de la rareza de esta enfermedad todavía no hay suficiente información para darle el peso necesario a la angioresonancia, aunque bueno, pues por lógica lo tendría. Y el tratamiento, como ves, debe ser agresivo, cuidadoso, ir de la mano, por supuesto, de los especialistas que requieran involucrarse dependiendo de los órganos afectados, que ya vimos que pueden ser prácticamente todos, pero sobre todo va a afectar la piel, el tejido nervioso, gastrointestinal, que además el gastrointestinal y el nervioso, sobre todo si es sistema nervioso central, junto con renal, son los que tienen las implicaciones más graves, si es que existen, y son los que requieren tratamientos más agresivos. Y pues nada, te invito a que me comentes qué te pareció este video, que lo compartas y pues que estés pendiente de los próximos. No olvides para eso activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Nos vemos en la próxima.